Hola a todos y a todas. En esta segunda entrega de EOI Digital presentamos una nueva funcionalidad de Seneca. En la primera entrega vimos de la mano de Isabel Montes la evaluación formativa a través de Seneca y tuvimos un debate muy interesante al respecto. Y hoy también de la mano nuevamente de Isabel Montes vamos a conocer cómo gestionar el apoyo a la función tutorial y el apoyo en general tutorial al alumnado y a la familia a través de Seneca. Asuntos tales como el registro de tutoría, observaciones del alumnado, autorizaciones para salidas del centro o el cuaderno del profesorado pueden ser gestionados a través de Seneca pues, con gran eficiencia. Veamos cómo hacerlo y cómo se puede agilizar nuestra gestión docente en la escuela a través de Seneca. Y lo hacemos nuevamente con nuestra compañera Isabel Montes, directora de la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Renfri de Linares. Isabel, buenas de nuevo y muchas gracias otra vez Hola. por colaborar con la Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía en esta nueva entrega en la que, bueno, si nos puede adelantar un poquito de lo que nos va a hablar hoy, cómo se puede hacer una función tutorial eficaz y eficiente a través de Seneca. Lo primero es que hay que hacer una función tutorial, a pesar de que nuestro alumnado en muchas ocasiones sea ya mayor y adulto, la función tutorial es legítima, que además de legítima es necesaria. Entonces, Seneca lo que nos permite es, una vez más, armonizar la manera en la que queda registro y queda en evidencia de esa función tutorial. Cuando nosotros nos planteamos muchas veces objetivos de mejora en el centro que están relacionados con el acompañamiento del alumnado a lo largo de su proceso de aprendizaje en distintos aspectos, el académico, pero también en algunos casos ese académico casi roza también lo personal o entra dentro de algunos aspectos de tipo personal y queremos mejorar, ¿no? A través de la acción tutorial queremos mejorar indicadores de asistencia, de promoción, de todas estas cifras con las que batallamos año a año. Pues la mejor manera de que quede de registro y evidencia de que se está llevando a cabo esa función tutorial es una vez más a través de Seneca. Primero porque todo el profesorado de un centro, en un centro pequeño a lo mejor no es tan problema, pero en centros ya de cierto tamaño, y así lo es, todo el profesorado, como digo, va utilizando una misma interfaz, un mismo formato, con un mismo lenguaje, y es mucho más fácil después, a la hora de hacer otra parte de nuestro trabajo, que es la coordinación docente, tener acceso a esos registros, ¿no? Y a esa evidencia. Y quedan ahí, quedan incorporados una vez más tanto a nuestro portfolio docente como al espacio de aprendizaje del centro, como al repositorio documental del alumnado en un momento determinado. Y venga quien venga, cambios de profesorado, cambios de claustro, que a veces cambiamos casi un 50% o más de un claustro de un curso a otro, ahí queda todo y es fácilmente consultable y fácilmente referenciable. Sí, sin duda, yo creo que, tal y como comentábamos también en la primera entrega, en este aspecto también Seneca ha ido incorporando de manera progresiva pues, muchas mejoras y hemos ido abandonando también de manera progresiva y de manera paralela a las mejoras que ha introducido Seneca, pues el papel, el cuaderno en el que se reflejaba, todo en papel, se anotaba, se pegaba la fotografía del alumno, como todo eso se ha ido, digamos, trasladando al entorno digital que ha ido proporcionando Seneca y ya no solamente a los centros y a los docentes, sino también a través de la aplicación IPASE a la familia y al alumnado. Y Y hay un aspecto, Desi, perdona, y hay un aspecto muy importante. Es que cuando hablamos de función tutorial estamos manejando datos personales del alumnado. Tenemos datos como son, por ejemplo, problemas de salud, situaciones familiares complicadas, sabemos que están registradas en Seneca todas estas circunstancias, identidades de género que están en momentos de cambio, ¿no? de identidad de género. Todos esos son datos personales del alumno que necesitamos saber para ejercer una labor tutorial rigurosa y adaptada, pero que no pueden estar reflejados en cuadernos en papel que se pueden extraviar, que se pueden olvidar en un momento determinado o a los que en un momento determinado no podemos tener acceso porque no están físicamente en el centro. Entonces, es muy importante que todo ese tipo de datos esté protegido, custodiado en un entorno como es Seneca y al mismo tiempo accesible desde el centro
sin depender del cuaderno físico de cada profesor. Sí, en ese sentido también hay otra cosa importante y es que los centros las escuelas podemos acceder, por ejemplo, al registro que del alumnado con necesidades específicas se hacen desde los equipos de orientación. Y eso nos permite a principio de curso o cuando un alumno o alumna nueva se incorpora al centro, pues conocer un poco si hay algún tipo de circunstancia en cuanto a lo que se refiere a necesidades específicas, o bien sobredotación, altas capacidades o algún otro tipo de incidencia, conocerla y poder plantear algún tipo de adaptación con el y todo eso un seguimiento también a través de las visitas programadas, en fin, que yo creo que tenemos argumentos suficientes, estamos armados de suficientes argumentos como para dejar muy claro que es una herramienta muy útil. Que Sí. Después tal vez de una primera curva de aprendizaje, ¿no? Que requiere un esfuerzo inicial, a lo mejor de adaptación, no tanto de aprendizaje, sino de adaptar mi manera de registrar las cosas a la interfaz, ahorra trabajo, ahorra tiempo y los resultados son muy satisfactorios. Bueno, pues yo creo que ya que sin más dilación, como decía aquel, vamos a pasar ya a tu segunda presentación sobre el apoyo a la función tutorial a través de Seneca. Y bueno, cuando termine, pues retomamos el debate y damos cierre a esta segunda entrega. Muy bien. Así que, Isabel, te dejo con la presentación. Adelante. Bueno, pues empezamos, si queréis, ya con lo que es el uso del cuaderno Seneca como apoyo a la función tutorial en las escuelas oficiales de idiomas. Yo recuerdo que como soy bastante vieja, recuerdo que al principio pues el cuaderno Seneca nos resultaba a los profesores de la Escuela Oficial de Idiomas algo completamente desconocido. Incluso el conjunto de la interfaz Seneca se utilizaba prácticamente para subir lo que eran las notas de evaluación y poco más. Y por parte de los equipos directivos, pues para llevar la tramitación de matrículas, de altas, bajas de matrícula y también la gestión económica. Y como digo, poco más, grabar horarios y ya está. Y además tiene pues mala fama, ¿no? Fama de que es una interfaz poco amistosa, poco adaptada a nuestras enseñanzas. Entonces, lo que yo intento en esta sesión es no demostraros, pero intentar haceros ver que no, que hay resquicios para poder hacer un uso bastante personalizado, incluso si me apuráis, creativo, de lo que es la interfaz Seneca y cómo podemos usarlo sobre todo no como un trámite administrativo más, un trámite burocrático más, sino como una herramienta de apoyo a nuestra función tutorial en escuelas oficiales de idiomas. Empezamos, si os parece, con la primera parte, que es lo que sería el cuaderno del profesor, y luego tendríamos una segunda parte, que sería el usar Seneca como apoyo a la evaluación formativa y también sumativa, que esto ya lo estamos haciendo en la mayoría de los centros. Y por último, una parte muy cortita, que sería relacionada con lo que es la mensajería y la comunicación dentro del centro y hacia el exterior por parte tanto del equipo directivo como de los tutores. ¿De acuerdo? Bien, pues lo primero que podemos decir de Seneca es que nos permite eliminar el cuaderno físico de profesorado. Yo, recuerdo, ¿no?, que hemos tenido pues que pedir al alumnado una fotografía en los trámites en los sobres de matrícula, recortar, pegar, rellenar a mano o pedir al alumnado que nos rellenara a mano una ficha con datos personales, datos de contacto, si tenían algún tipo de enfermedad, si tenían algún tipo de necesidad educativa especial, alguna situación también familiar complicada. Todo esto, pues ya Seneca nos permite hacerlo y eliminar esos famosos cuadernos de profesorado que a mí personalmente me gustan mucho. Yo siempre que voy a una papelería o voy a un comercio, busco cuadernos de profesorado atractivos, pero en realidad, y me gusta llevar un cuaderno bonito, ¿no? Y tener mis accesorios de papelería, pero la verdad, como digo, es que Seneca
sí nos permite hacer un uso bastante racional de estos datos, tener los datos del alumnado custodiados en un entorno seguro, donde no se nos van a perder ni deteriorar, y luego vamos a poder compartirlos fácilmente con otros compañeros y compañeras, y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer, ¿no?, es tener esta relación, ¿no?, que tenemos de nuestras unidades, nuestros cursos de los que somos titulares, o sea, tutores, y después, pues, pinchando en cada uno de los alumnos o alumnas, pues tendríamos la ficha del alumno con sus datos de contacto, el horario de clase que tiene en el centro. Podemos acceder a un montón de datos que hayamos ido nosotros incorporando a Seneca durante el curso, o también que ya estuviesen grabados previamente, porque ese alumno puede proceder de otro centro educativo o bien haber tenido ya matrícula anteriormente en nuestro centro. Al principio de curso siempre la recomendación es que lo mismo que rellenábamos esa ficha inicial, pues vayamos actualizando los datos del alumnado, ¿no?, y hacer un pequeño recorrido sobre los datos. El primero pues sería la fotografía. En nuestro caso, en las escuelas oficiales de idiomas, tenemos mucho alumnado adulto que no ha estado escolarizado en centros cuando existía cuando no existía Seneca, perdón, o bien que viene de centros concertados. Entonces, esta fotografía pues no está en Seneca, o bien es una fotografía muy antigua, de cuando a lo mejor con 8 años se matricularon en un conservatorio de música, y podemos nosotros desde nuestra aplicación Seneca de nuestro móvil tomar esa fotografía pues en un momento de descanso de clase o en el seno de una actividad de clase de los primeros días, tomar esa fotografía e incorporarla directamente a la ficha del alumno sin que se quede grabada en nuestro móvil. Desde ePassend también se puede hacer, pero para ello es necesario que desde el perfil de equipo directivo la dirección del centro autorice a los alumnos a cambiar su fotografía. Esto puede dar lugar a que algunas fotografías no están en forma de lo que es una fotografía de tamaño carné, con un fondo neutro, y a lo mejor pues tenemos también fotografías de avatares o de Funkos o de Pikachu o fotografías de cuerpo entero que no nos van a servir después, porque con estas fotografías con las que vamos a expedir también el carné de estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, pues hacer un pequeño seguimiento de esa foto de que esté en forma y decidir, pues en algún momento a lo mejor de clase, tomarla desde nuestra interfaz de tutor. Esto lo puede hacer solamente el tutor, no lo pueden hacer ni el equipo directivo ni tampoco los administrativos, ¿vale? Bien, una vez que tenemos actualizados los datos de contacto, fotografía de Seneca, o sea, fotografía oficial, echar un vistazo siempre al principio de curso a los datos del alumnado, pues para detectar situaciones familiares complicadas, de custodias, etcétera, pues es simplemente recorrer lo que antes era la ficha del alumno, ¿vale? Y después ya podemos, digamos, hacer una primera observación de nuestro alumnado, ¿vale? Y esas son observaciones que vamos a llevar a cabo a lo largo del curso y que forman parte de nuestra función tutorial, y se hacen desde aquí, desde mis alumnos y alumnas. Llevamos un registro de observaciones, ¿vale? Podemos elegir publicar o no a tutores legales, pero siempre sí vamos a tener el cuidado de marcar la casilla compartir. ¿Esto por qué es? Porque lo vamos a compartir con otros profesores o profesoras, por ejemplo, en el caso en el que nos tengan que sustituir a lo largo del curso y ese sustituto o sustituta pues, pueda tener acceso a nuestras anotaciones. Si no es así, las anotaciones no se registran, ¿vale? Entonces, siempre darle a compartir. El publicar a tutores legales pues ya depende un poco de nuestra política de centro, nuestra política como tutores, o incluso se puede elegir para unas anotaciones publicar y para otras no. Eso sí, tener en cuenta que cuando nosotros aquí vemos tutores legales, también se refiere al alumnado mayor de edad. Si nosotros hacemos una anotación y queremos que el alumnado mayor de edad sepa qué anotaciones estamos haciendo de él o que hemos hecho esta anotación concreta, deberemos marcar esta opción para que puedan poderlo, ¿vale? Ver. Esto es opcional,
pero forma parte, como voy a ir exponiendo un poco a lo largo de la sesión, de lo que sería la evaluación formativa, es decir, entregar al alumno o alumna un feedback que no solamente va a ser en forma de calificación, sino que también va a ser en forma de indicaciones sobre su progreso, donde tiene áreas de mejora, lo que está consiguiendo, lo que le falta por conseguir y cómo puede alcanzar ese objetivo. Bien, una vez que hemos visto cómo se pueden hacer las observaciones a lo largo del curso, vamos a ver también otra función muy interesante de Seneca, que son las autorizaciones y firmas. De nuevo, una función de Seneca que nos descarga muchísimo de papel y que además nos permite, en el caso, por ejemplo, de autorizaciones de salida de centro o autorizaciones para toma de imágenes, tener todo eso muy localizado, muy concentrado y no tener que hacer nosotros trabajo manual de volcado de datos o de verificación de datos en un momento determinado. Ahora os voy a dar algunos ejemplos de lo que sería esta función. Por ejemplo, en autorizaciones y firmas hay una serie de cosas muy prácticas que podemos hacer. La primera es recoger una autorización de recogida de alumnado en el que los tutores legales, el padre y la madre, tutores legales de un alumno menor de edad, van a designar a una o a varias personas mayores de edad para que puedan presentarse en el centro a recoger al alumno en caso de que éste tenga que abandonar el centro antes de que termine su horario lectivo. Esto es muy cómodo porque incluso en caso de imprevisto, los tutores desde casa ya pueden autorizar a esa persona y cuando esa persona se presenta en el centro ya está grabado sus datos aquí. Y no necesitamos estar entregando papel, recogiendo papel y custodiando ese papel, esa autorización que a veces pues, se puede perder o traspapelar, ¿vale? Es uno de los aspectos más importantes en los que debemos insistir en la reunión con la familia a principio de curso, esta posibilidad de autorizar a terceras personas y además necesidad, porque en un momento dado, como digo, en un imprevisto, puede que no estén disponibles los dos tutores legales para recoger al menor o incluso que se persone un hermano o un tío del que nosotros no tenemos los datos en el centro y que por lo tanto, si no tenemos esos datos, pues legalmente no deberíamos confiarle al menor de edad, ¿de acuerdo? Y bueno, es también muy útil para, por ejemplo, en el horario de guardia, se está grabado en Seneca, el profesorado de guardia puede consultar en ese tramo de guardia cuáles son los alumnos menores de edad y qué autorizaciones hay vigentes para ese alumno en caso de recogida, porque queda grabado en Seneca, no tenemos que estar buscando el papel, de nuevo, en caso de que venga esa persona. El problema es que esa verificación de tramos, alumnado menor de edad y personas autorizadas por parte del profesorado de guardia, solo se puede hacer a través del ordenador. No se puede hacer con nuestra app móvil de profesorado. Entonces, cuando veis que tengo aquí puesto indicación de cauce, el logo de cauce, pues tal vez sería una petición que podríamos hacer a los responsables de cauce para que lo diseñaran así en Seneca para que pudiéramos verificarlo con una tablet o con un móvil de manera más sencilla. Esto, como digo, a mí me parece que es una función bastante útil. No sé qué os parecerá a vosotros. Otra vista de esta funcionalidad, como veis, si yo consulto una unidad y consulto con servicio de guardia, ¿vale? Pues ya puedo tener esa relación, ¿veis? Este es el aspecto que tiene la relación de personas, la persona autorizada, el DNI y el teléfono. Esto actualizado al día. No es necesario imprimirlo porque si lo consultamos en el ordenador lo vamos a tener actualizado al día. Pero bueno, siempre lo podemos imprimir también, pues porque, por ejemplo, para que un consejo, una ordenanza pueda tener esa relación si está actualizada y está completa. Como digo, esto es muy importante, el trabajo en la reunión inicial con padres y madres o con la información de principio de curso que le demos a ellos. Avanzamos, parece, y vemos otra funcionalidad que es también dentro de autorizaciones y firmas, las autorizaciones, por ejemplo, a salir de manera habitual antes de terminar el horario.
no sé yo en vuestros centros, pero en la Escuela Oficial de Idiomas de Linares tenemos la situación de que tenemos alumnado matriculado también en ciclos formativos con horario de tarde y también en el conservatorio, que son centros también oficiales. Entonces, en este caso, hay alumnado que, por ejemplo, necesita salir 5 o 10 minutos o incluso media hora antes del centro para poder incorporarse a las clases en el otro. Entonces, claro, es una autorización que tiene que ser válida para todo el conjunto del curso. Y es una autorización que pedimos también que quede registrada en Seneca, ¿vale? Porque consideramos que es importante que no se traspapele esa autorización, pues puesto que va a ser de una manera repetida y habitual. También tenemos este problema con el alumnado que tiene que coger transporte para volver a municipios de la periferia de Linares y que a lo mejor el autobús, pues terminan ellos a las 9 de clase, el autobús pasa a las 9 menos 10 por la parada y entonces están autorizados durante todo el año, previa verificación de esta circunstancia, a poder abandonar el centro antes. Y lo mismo, indicándoselo a los tutores, incluso ayudando a los tutores a hacer esa autorización de manera presente en el centro, conseguimos que toda esa firma de esa autorización esté hecha para todo el curso. Y por supuesto, pues también tendríamos lo que serían las autorizaciones para lo que son salidas de una actividad de salida, excursión, visita cultural, etcétera, etcétera. Las autorizaciones que hemos recogido siempre. A estas están más acostumbradas las familias ya a firmarlas porque los centros de secundaria ya llevan unos años que también las están pidiendo por esta vía. Por lo tanto, esto sí que es más habitual. Lo que os comentaba antes de salida habitual del centro, recogida de personas, de terceras personas, no es tan habitual. Y esto sí que hace falta a lo mejor monitorizar un poquito más la manera en la que se recogen habitualmente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un recapitulativo de para qué utilizamos esta función en el centro, en Linares. Primero, para la toma de imágenes y vídeo, para actividades, pues las típicas actividades de clase en las que estamos grabando imágenes y vídeo. Y también, por ejemplo, a la hora de tomar en imagen las pruebas de evaluación oral. También tomamos a través de esta herramienta lo que son las autorizaciones de salida del centro para actividades culturales o complementarias y la grabación de pruebas orales PTEC y pruebas de evaluación intermedia. Y luego autorizaciones individuales, como digo, menores que salen habitualmente del centro. Resumiendo, aquí tenéis en esta diapositiva para qué podemos utilizar esta función de gestión de autorizaciones y firmas. Autorizaciones de tipo colectivo para el conjunto del centro o para el conjunto de los menores de edad del centro, que serían la toma de imágenes y vídeo, pues para difusión de actividades didácticas a través de redes sociales, la autorización de salida del centro y la grabación de las pruebas orales de las PECs y las pruebas de evaluación intermedia también. Y luego autorizaciones individuales, por ejemplo, en el caso de menores que tienen que salir del centro habitualmente antes de finalizar su horario por un motivo justificado. Esto sí es importante que lo hablemos personalmente con las familias. A mí personalmente no me gusta que no autorizo esto en caso de que venga un menor y me diga, esta es mi tarjeta de transporte, este es mi domicilio, necesito que vengan tus padres y me lo expliquen. Y yo o me llamen por teléfono y lo hablamos. Porque, bueno, ya sabéis, es una autorización complicada que nos puede comprometer en un momento determinado y es mejor pues tener un trato directo con las familias. En este caso, además, muchos menores tienen instalados iPass en su móvil y son ellos mismos los que lo harían, esa autorización, y en caso de problemas, pues no habremos tenido de palabra de viva voz de la familia esa autorización. Entonces, un pequeño tip que os doy por si os es útil en caso de que queráis utilizar esta función. Otra cosa que nos permite y que es utilísima Seneca es copiar nuestro cuaderno de profesor a profesor. Por eso os decía antes que nos libera de papel a los que nos gusta escribir a mano, la caligrafía, tener cuadernos creativos, pues esto supone tal vez una pérdida, ¿no? de
de llevar nuestro cuaderno, pero sí es cierto que en caso de sustituciones es muy rápido y es una ayuda enorme para el compañero o compañera que se incorpora a nuestro centro, pues poder acceder a todo lo que hemos ido registrando en Seneca con un formato legible y que no pues, tiene que andar buscando entre cuadernos y fichas y post-its, ¿no? Entonces, esto tiene que estar, se tiene que hacer desde jefatura de estudio o desde dirección, ¿vale? En la parte en personal de centro, y aquí es donde veríamos definición del horario por parte del profesorado, ¿vale? ¿Veis? Tenemos esta función que es copiar cuaderno del profesor, aquí arriba en este menú, ¿lo veis? Y bueno, pues una vez que ya marquemos aquí, nos va a decir copiar por ejemplo, de Maite a Susana el cuaderno y Susana va a tener incorporado el cuaderno del profesorado que está de sustitución. Hasta ahora no he conseguido que dos profesores a la vez puedan tener acceso al cuaderno. Eso no lo he conseguido. Tal vez sea una buena idea preguntar a Cauce. No me ha surgido la necesidad, pero sí que para un futuro curso en el que hablamos de codocencia o de que un profesor sea el tutor, pero que haya a lo mejor, pues como digo, dos o más profesores entrando a un grupo, pues a lo mejor sería una función útil que podemos solicitar a Cauce, ¿vale? Que se pueda hacer mientras estén dos profesores incorporados en el centro y no solamente en caso de sustitución. Bueno, pasamos a la siguiente parte, que es muy interesante para lo que es el registro, nuestra función tutorial, que es el registro de tutorías. No sé si en vuestro centro tendréis un documento, modelo, de registro de tutoría a mano. Bueno, pues no lo tiréis, porque la función de registro de tutoría en Seneca todavía es un poco limitada. Y en mi caso, por ejemplo, prefiero mantener ese documento en el que anotamos compromisos por parte de la familia, por parte del alumnado, y hacemos un seguimiento de esos compromisos y ese documento se firma y queda incorporado a un portfolio del alumno, ¿vale? Entonces, ese documento nosotros en Linares lo mantenemos. Pero sí que llevamos un registro de tutoría en Seneca. Ahora os explico por qué. Pues por el motivo siguiente, llevar digamos, un registro de cuántas tutorías hemos tenido con el alumnado a lo largo del curso. Y si han sido a iniciativa nuestra o a iniciativa del alumnado. Los datos que veis aquí son de alumnado mayor de edad que me tiene autorizada a que aparezcan sus datos, ¿vale? Porque a veces en algunas pantallas pues sí que se han colado todavía apellidos. Bueno, yo lo uso, lo que usamos nosotros en Linares es la función de pinchando en el alumno, ¿vale? En nuestros alumnos y alumnas, mis alumnos y alumnas, veis aquí, pinchando en el alumno, pinchando en visitas programadas, lo uso para grabar citas de tutoría. Pero solo graba una fecha presente y futura. Es decir, si yo tuve la tutoría con ellos ayer por la tarde, no me permite grabar esa tutoría, ¿vale? Es un poquito limitado en ese sentido. Entonces, bueno, marcamos que hemos tenido con ese alumno a lo largo del curso, podemos mirar que hemos tenido 2, 3 o 4 visitas programadas. De todas formas, el registro de tutoría, ahora veréis cómo lo llevamos a cabo para que quede constancia con más detalle de cómo se ha hecho. Lo que hacemos es tener, como veis, un modelo que es un PDF autorrellenable en Seneca, en Seneca en Drive, donde llevamos pues una serie de datos, como son los acuerdos alcanzados. Esos acuerdos los firma el alumno mayor de edad o los tutores legales. Escaneamos, ¿vale? O con la firma de los tutores legales un ejemplar y lo pasamos por bandeja de firmas firmado por el tutor-tutora. Esto se hace en caso de tutorías que tengan cierto peso. Si en una tutoría para preguntar problema de clase, de gramática o un contenido o aclaraciones sobre una
una tarea que haya que hacer, esto se puede hacer perfectamente con el registro de visitas programadas que habéis visto previamente. Pero cuando son casos ya, por ejemplo, de acoso, de bullying, de conductas contrarias, de posible riesgo de abandono, de asentismo por parte del alumno, cuestiones más complicadas, pues es conveniente llevarlo a cabo con un documento más detallado. Una vez que ese documento ya está firmado, pasamos a firmarlo nosotros digitalmente, ¿de acuerdo? Y lo incorporaríamos dentro de lo que es el repertorio de documental de Seneca, que os enseñaré más tarde. Pues ese registro firmado quedaría en el repositorio documental del alumno. Además, antes de una tutoría, Seneca nos permite generar documentos que podemos mostrar al alumno, a la alumna o a sus tutores legales. Por ejemplo, un resumen de las observaciones del alumno que tenemos hasta la fecha. También de las calificaciones, del registro de asistencia, todo esto lo podemos generar a partir de documentos que se pueden solicitar, ¿eh? Y entonces es útil llevarlos físicamente o enviarlos por PDF, por correo electrónico, si vamos a hacer la tutoría online, para que previamente la familia pueda tener esa información. Como decía antes, el documento de tutoría, de seguimiento de la tutoría, desde la bandeja de firmas, una vez firmado por el tutor o tutora, se puede incorporar al ámbito de un alumno concreto. Por ejemplo, si yo creo que esto es bastante útil, por ejemplo, en un caso de seguimiento de acoso escolar o de riesgo de abandono o de actuaciones, como digo, con cierto ya calado. Entonces, si he tenido una tutoría con las familias o con el alumno mayor o menor de edad y ya ha habido unos compromisos adquiridos de los que después vamos a tener que hacer un seguimiento, pues es útil que podamos dejarlo reflejado en Seneca. Y quedaría, pues, yendo al repositorio documental, elegiríamos ámbito del documento, alumno o alumna, y ahí quedaría. Esto no es el expediente del alumno, es decir, no va a quedar reflejado en su expediente para nada, pero sí que sería como su carpeta dentro de lo que es su trayectoria en el centro, pero que no afecta a sus calificaciones ni a ningún tipo de aspecto del expediente. Bien, con esto concluiríamos lo que sería el uso del cuaderno Seneca para el seguimiento del alumnado de manera más individual en todo lo relativo a sus datos, cuaderno, etcétera. Bueno, Isabel, pues nada, ha estado igual que pasó con la primera entrega, pues muy, muy interesante y yo creo que aporta muchísimas ideas y muchísimos conocimientos que quizás algunos compañeros y compañeras no sabían ni siquiera que tenían disponible en Seneca. He estado tomando notas sobre algunas de las cosas que has estado diciendo en tu presentación y bueno, me gustaría comentarlas contigo. Por ejemplo, me ha parecido interesante, aparte de todo lo positivo que hay, que se puede obtener en Seneca, algunas cosas mejorables, ¿no? Cómo planteas que en el caso de que un profesor, pues por cualquier motivo, cause baja en el centro, temporal o definitiva, cómo todavía no es posible que se, por ejemplo, comparta la totalidad del cuaderno del profesorado que dejó el profesor o la profesora que se marcha y que el profesor o profesora nueva que accede a ese grupo de alumnos pues pudiera tener acceso a ese registro de información sobre el alumno o la alumna. Bueno, esto sí es posible. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en mi centro tenemos 2 profesores que estaban de baja y ellos las anotaciones que tenían ya hechas en el cuaderno de Seneca se pueden compartir durante el curso vigente, se pueden compartir con el sustituto o sustituta. Esto ha sido muy útil para ahorrarle trabajo al compañero que se incorpora y que se incorpora, como sabe, con los plazos que conocemos, a 3 a 4 grupos nuevos y tiene todas sus anotaciones ahí ya, ¿vale? Esto sí es posible hacerlo desde el perfil de dirección. Lo que no es posible es, por ejemplo, durante un mismo curso, con 2 profesores activos en el centro, si queremos optar por la codocencia
por ejemplo, en un grupo, además del tutor, pues por un proyecto que tengamos de innovación o por algún tipo de medida de mejora que estemos aplicando en el centro, o estamos por la codocencia durante un periodo, durante el conjunto del curso, no es posible compartir el cuaderno del profesorado con profesorado que no esté de baja, que esté activo, ¿no? Que esté trabajando. Y a mí me parece que sería muy interesante que fuera así, porque nos permitiría, pues como digo, hacer seguimiento de medidas que proponemos. Vosotros en la Carolina, yo sé que tenéis este tipo de dinámicas de vez en cuando, ¿no? Para actuar sobre ciertos aspectos, y estaría muy bien, pero como siempre digo, es cuestión de proponerlo a cauce. Casi todas las propuestas que se han ido haciendo se manda un correo a cauce, y si se manda desde un conjunto de escuelas, pues cuanto más seamos mejor, ¿no? Yo creo que más refrendo tendrá esa petición, y tarde o temprano no hay motivo por el cual no se pueda hacer. Entonces, pues si nos interesa y queremos hacerlo, yo animo a todos y a todos los que habéis visto estos vídeos hoy o estáis deseando aplicar la codocencia en vuestro centro a que se pida. Sí, la verdad que sería interesante y, bueno, aportaría aún más a lo que ya aporta Séneca de por sí. Otra de las cuestiones, de las mejoras, parece que es que no tiene cosas positivas Séneca, pero por hablar de algunas mejoras más que se le pueden introducir, a mí me consta que ha habido centros que piden que el propio alumnado desde iPassen, por ejemplo, pueda descargarse documentación ya firmada. Digamos, estamos hablando de certificados de nivel, certificados de expediente académico, pues como se hace en los entornos virtuales de otras administraciones. Es decir, se podría un alumno o los familiares directamente desde su aplicación Sénica con la verificación de seguridad necesaria, descargar pues, los certificados de nivel o expedientes académicos ya con la firma de secretario o secretaria del centro, director, directora, para que pudiera agilizar para él o para ella sus necesidades y para el propio centro, ¿no? El alumnado o tantos compañeros y compañeras que, por ejemplo, en estos periodos de concursos de traslado, oposición, etcétera, nos están solicitando, por ejemplo, las certificaciones de función tutorial o de jefatura de departamento, de coordinación de igualdad, cosas. Bueno, desde el perfil de profesorado se puede hacer, pero a veces ha habido compañeros que han sido compañeros, ya no lo son, pero son, en fin, es cierto que hay posibilidades de mejora muchísimas, ¿no? Pero una vez más, si no se expresa esa necesidad, si nos quedamos en la queja o en el decir, hay que ver, esto no se puede hacer, o que, pues yo creo que no, claro, eso no llega, tiene que llegar. Y yo sí que tengo la sensación de que desde Cauce están a la escucha de las peticiones. Cuando técnicamente no es posible, te lo dicen, pero no siempre se queda ahí eso ya en el olvido. A lo mejor lo dejan aparcado hasta que técnicamente se puede hacer y se van incorporando. Y los que llevamos ya un tiempo, ¿no? 18 años en mi caso, con Séneca batallando, sabemos lo que se ha avanzado, sabemos que de que era prácticamente un suplicio cada vez que había que buscar alguna funcionalidad o generar algún documento. Ahora mismo la facilidad es muy grande. Yo una cosa que sí veo, hablando de iPassen, por ejemplo, es la dificultad que tenemos a veces con la familia. Es decir, el hecho de que a veces pues una ausencia de profesorado que se comunica a través del tablón de anuncios o la publicación de notas o la justificación de ausencia no le llega a la familia, no llega. Eso cuando, no, pues yo no lo he visto, pues a mí no me ha llegado, pues a mí no me ha saltado la notificación. Hay tantísimas notificaciones que no saltan. Ahí es donde veo yo también algo que hay margen de mejora. Y luego el que la familia asuma la responsabilidad de tener instalado y pasen en el dispositivo de los tutores legales, porque muchas veces también se delega en menores de edad ¿no? El que tengan instalada la aplicación y bueno, a la hora de justificaciones de ausencia o de autorizaciones puede plantearnos un problema. Entonces yo creo que la identificación digital del usuario
Esas claves PASSEN que se transmiten a la familia, a lo mejor también ahí habría algo de mejora posible, es decir, para que verdaderamente solo fueran los tutores legales los que tuvieran acceso a ciertas funciones de iPassEN. Bueno, otro aspecto que también has destacado en tu presentación, mejorable, insisto, no quiero que parezca esto que No, no, no. mejora, porque realmente en tu propia presentación se ve la infinidad de utilidades prácticas que tiene, es el tema de la tutoría y el registro de las tutorías, ¿no? Parece que ahí sí que hay todavía un camino que recorrer y digamos que no podemos a través de Seneca hacer un registro real y sobre todo interesante e intenso de una. Claro, lo que haría falta, tal como me están planteadas, las tutorías en cierto modo forman parte del proceso también de evaluación para el aprendizaje, ¿no? De acompañamiento del proceso de aprendizaje del alumnado. Además de que en las tutorías se pueden abordar aspectos personales o aspectos delicados que también conviene que estén debidamente custodiados en un entorno virtual seguro. Entonces, tal vez haría falta, en una propuesta que yo hago, que tuviéramos esa interfaz un poco interactiva, es decir, que este diálogo que se establece en la tutoría de yo te planteo unos compromisos o yo te planteo unas soluciones y tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? por parte de la familia, por parte del alumnado, por parte del profesorado o del centro de lo que se ha hablado en la tutoría, pues que pudiéramos ir aportando, ¿no? Las partes implicadas en esa tutoría pudieran ir aportando y se fuera constituyendo como una especie de diálogo, ¿no? No sé yo técnicamente eso cómo se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer, yo creo que es posible. Y sería incluso interesante, ¿no? A efectos, como digo, del seguimiento de esos compromisos y de que las tutorías no sean solamente una consulta de aspectos de gramática que no me han quedado claros en clase, y que sean verdaderamente un momento de crecimiento tanto para el docente como para el alumnado o la familia en el aprendizaje del idioma y en su relación con el centro a lo largo de todos los años que van a estar. Pues sí, efectivamente, yo creo que eso también, el tema de la tutoría tiene que seguir ampliándose y, bueno, vuelvo un poco a lo que decía antes, que quizás es importante que nosotros lo hagamos, los centros lo hagamos llegar a CAU y yo, como tú dices, creo que ellos están muy por la labor de poquito a poco hacer un trabajo que ya de por sí es bueno, pues mejorarlo, ¿no? Así que, bueno, pues nada, a los centros os animo a que desde vuestros diferentes lugares pues trasladéis las incidencias que consideráis y las propuestas de mejora que consideráis necesarias al CAU, porque, bueno, se suelen hacer eco de ello. Es verdad que puede haber algunos obstáculos técnicos que cueste más tiempo solventarlos, pero bueno, lo estamos viendo como se han ido introduciendo muchísimas cosas que eran impensables hace muy poco tiempo. Yo creo que un poco la pandemia ha venido a acelerar ese proceso y aportar muchas y buenas funcionalidades a Seneca. Me consta que en otras comunidades autónomas están a años luz de una gestión eficaz y eficiente a través de plataformas como lo estamos aquí en Andalucía. Entonces, por eso tenemos que estar también satisfechos. Bueno, no sé, Isabel, si quieres añadir algo más. Yo, por mi parte... animaros a hacer siempre, pues, a atrevernos a probar cosas, a animaros a conocer también la interfaz desde diferentes perfiles. Por ejemplo, hay perfiles muy interesantes como el de BiblioWeb, ¿no? Como el de bibliotecario. A preguntar. Nosotros tenemos en nuestro centro una especie de figura que es de mentor Seneca, es decir, a compañeros nuevos que se incorporan al centro, le designamos a principio de curso un compañero o compañera que tiene ya un poquito más de trayectoria, sobre todo para lo que es el uso del cuaderno del profesorado, ¿no? Del registro de actividades evaluables, de parámetros evaluables, de aspectos a los que le queremos hacer seguimiento. Y creamos ese mentor y hay un acompañamiento en los primeros meses del curso, pues para que todo el mundo pueda usar la interfaz lo más rápidamente posible de la forma más eficaz. Y a confiar en el sistema, ¿no? En el sistema Seneca y pedirle cosas porque a lo mejor no se nos han ocurrido, nunca se las hemos pedido y estaban ahí.
Pues efectivamente me parece muy interesante eso de la figura del mentor Séneca. Creo que está muy, muy bien, sobre todo para personas que empiezan eh, Mm, a trabajar en la enseñanza pública andaluza. que vienen de otra comunidad autónoma o que vienen de centros concertados y no lo han utilizado allí. Mm. Bueno, pues como podéis ver, pues un pozo sin fondo, Isabel, de ideas y, y sugerencias Claro. interesantes y activas y creativas para los centros, para la mejora de los centros. Así que, bueno, Isabel, amenazamos con pedirte nuevas colaboraciones en el Aquí futuro, estaré para porque lo que necesitéis, intentaré aportar lo que pueda y también pendiente de los compañeros y compañeras que van a aportar también a través de este canal su idea y sus prácticas. esa es la idea y con ese objetivo estamos. Así que, Isabel, pues nada, si queréis contactar con ella, pues ahí tenéis la página web Ujú. y, bueno, visitar su página web que tiene cosas muy buenas, muy interesantes de todo lo que están haciendo allí en el centro. Y nuevamente, Isabel, como te dije en la primera entrega y como te digo en esta también, muchas gracias por colaborar con la asociación. Y bueno, la asociación la hacemos entre todos y esta es la idea de esta entrega en el canal de YouTube, ¿no? Que todos los docentes y todas las docentes que están repartidos por toda la geografía andaluza y que tienen muchas cosas que decir y que aportar, bueno, pues darle en este foro, darle voz y darle también presencia para que entre todos nos enriquezcamos y salgamos un poquito de ese aislamiento que parece que se quiere perpetuar hasta cierto punto después de la pandemia. Así que, Isabel, Que emerjan los saberes, que emerjan las buenas prácticas. exactamente, esa es la idea y que hay mucho, la verdad que es que hay mucho. Así que, Mm. Isabel, de verdad, muchísimas gracias por colaborar con la Pues yo, asociación y hasta la próxima. hasta muy pronto. Hasta luego.